Hola familia, bienvenidos de nuevo al canal de Dakota Custom. En el vídeo de esta semana tenemos esta Harley Davidson Sposter, es una 883 del año 2000. Nos la ha traído el cliente porque tiene problemas con la batería, no le carga. Muchas veces nos compráis en la tienda online baterías. Deciros que cuando cambiéis la batería tenéis que comprobar que el sistema de carga está trabajando bien. En este caso pues hemos comprobado y el estator del alternador y el regulador nos está fallando y está ocasionando que no cargue la batería. Si cambiáis la batería por una nueva tendréis el mismo problema, la moto funcionará hasta que la moto consuma toda la batería y os quedéis otra vez tirados o con problemas en la carretera, ¿vale? En el vídeo de esta semana vamos a explicaros cómo diagnosticar si el problema lo tenemos en el sistema de carga o lo tenemos en la batería. Y os vamos a mostrar los pasos para cambiar estator, regulador y batería. Pues venga, vamos con el vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar el estado de la batería. ¿Vale? Como veis, vamos a poner el multímetro en corriente continua porque las motocicletas trabajan con corriente continua. Vamos a comprobar, vamos a poner positivo y a masa. Vamos a ver aquí, y como podéis ver la batería pues tiene 2,2. la hemos tenido toda la noche cargando, la hemos tenido 24 horas cargando pensando que podría recuperar, pero la batería se ha dañado, ha tenido una descarga profunda, se ha dañado por completo y vamos a sustituirla, porque para comprobar que el resto de componentes del sistema de carga trabajan bien tenemos que tener una batería en buen estado. Bueno, esta es la batería nueva, hemos colocado los cables, vamos a colocarla en su sitio. Deciros que las baterías para Harley Davidson Sposter del 91 al 2003 son más grandes que las que montan en 2004 en adelante. Hasta el 2003 lleva el mismo tamaño que lleva la Between, una Softail o una Dina. Vamos a comprobar corriente. Como veis tenemos 12,90, a ver si lo podéis ver, 12,98, 12,99. Una batería en buen estado pues siempre nos va a tener 12,70, 12,80, cerca de los 13. Una batería que ya baje de 12,5, 12,4 pues hará falta cargarla o sustituirla porque nos dará problemas con el arranque. Bueno, antes de empezar voy a explicaros el sistema de carga en qué consiste. Se compone de tres partes. Tenemos el estator del alternador y el regulador rectificador. El estator, ahora nos puedo mostrar la campana magnética, ahora cuando abramos el motor la veréis. El estator va fijado al cárter de la motocicleta, esto va fijo, no se mueve, está compuesto de varias bobinas con hilo de cobre y el hilo de cobre pues lleva un esmalte para proteger el bobinado. La campana magnética pues lleva varios imanes que esa campana va solidaria al cigüeñal. A más giros del motor, más gira la campana y en contacto en la campana magnética con el bobinado, pues lo que hacemos es generar corriente alterna que saldrá por este cable, ¿vale? El estator pues nos va, conforme vayamos acelerando, nos va a sacar 20, 30, 40, 50 voltios. Y esto al conectarlo al regulador, pues lo que nos va a hacer el regulador va a ser doble función. Hace la función de regulador, nos va a regular la corriente a 14, a la moto va a llegar unos 14 voltios. La electricidad sobrante la va a derivar a masa para que no llegue más de 14 voltios a la moto, 14,20, 14,30. No debe de pasar de 14,50. Y hace también la función de rectificador, porque las motocicletas, las Harleys, trabajan con corriente continua Entonces nos va a rectificar la corriente alterna a continua
para que esa electricidad pueda almacenarse en la batería y pueda ser usada para todos los componentes de la moto. Bueno, vamos a comenzar ya con el diagnóstico. Si siguierais el manual de taller sería bastante lío, porque nos dice que midamos la resistencia del regulador, del estator, a ver qué amperaje nos da, y va a ser muy complicado. Entonces yo voy a dar unos trucos que es mucho más sencillo de diagnosticar y va a ser bastante más fácil, ¿vale? La primera comprobación que vamos a hacer, vamos a coger el multímetro, lo vamos a poner en corriente continua y vamos a arrancar la motocicleta, vamos a medir a los bornes y vamos a comprobar si nos llega corriente o no nos llega. Ahora mismo la batería estaba en 12.8, 12.9. Si el regulador, como os he comentado, hace dos funciones, regulador y rectificador. Si no nos trabajara el regulador, lo que pasaría es que nos subiría la carga de la batería, nos subiría a más de 14 o 14,5 sería el tope, el límite. Si nos sube a 16, 17, 18, eso quiere decir que el regulador está mal. Si no nos llega nada de corriente y nos está midiendo el voltaje que tenía la batería, pues ahí entonces tenemos el problema o bien en el rectificador que va dentro del regulador, que no nos está rectificando la corriente alterna continua, o el estator del alternador no nos está sacando corriente, ¿vale? Vamos a hacer esta primera comprobación. Voy a arrancar la moto, llevo unos escapes muy cortos, hace mucho ruido, no voy a hablar, pero vais a ver en el multímetro que nos va a medir el voltaje de la batería, ¿vale? Bueno, hemos encendido la moto, vemos que tenemos 12.6, vamos a arrancar. Bueno, como habéis visto, hemos medido la batería y estaba midiendo los 12.6 que teníamos en la batería. Eso quiere decir que no está llegando corriente. Vamos a comprobar si del estator del regulador no está sacando corriente. Bueno, voy a poneros de ejemplo con el nuevo. El bobinado tendría que tener continuidad entre las dos salidas de los cables. Entonces, si ponemos el multímetro en continuidad, si tocamos los dos terminales, a ver si lo oís, escucháis un pitido. Eso nos quiere decir que tiene continuidad. Si nosotros en el estator viejo comprobamos en la salida del cable y nos pita, pues nos quiere decir que el bobinado está bien. Si no nos da continuidad, puede ser porque una de las bobinas, el cable se ha partido, se ha cortado y no nos da continuidad, y ese sería el motivo por el que no nos carga. Otro problema que podemos encontrarnos es que si ponemos el positivo en el conector y este lo derivamos a masa, el negro, y nos pita, es porque una de las bobinas se ha derivado a masa y nos está sacando la corriente a masa, ¿vale? Entonces vamos a hacerle esas dos pruebas y verificamos cómo está el estator. Siguiente prueba, tenemos aquí el conector que nos viene del estator del alternador. Vamos a desenchufar del cable que va hasta el regulador y vamos a poner el tester en continuidad y vamos a comprobar si el bobinado está cortado o tiene continuidad. Vale. No sé si podéis escuchar el pitido, pues eso quiere decir que no está cortado. La siguiente prueba, vamos a comprobar si se ha derivado el estator a masa. Voy a meter el positivo y voy a tocar cualquiera de los tornillos de masa. Si nos pita es porque está derivado a masa. Vamos a probar.
no sé si lo podéis escuchar, pues nos dice que está derivado a masa y alguna de las bobinas estará quemada. Y ya para terminar la última prueba vamos a poner el multímetro en corriente alterna, vamos a meter positivo y negativo, vamos a arrancar la motocicleta y vamos a comprobar que nos llega corriente. Si el estator estuviera bien, pues aquí nos tendría que haber medido 20, 30, 40, 50, conforme vayamos acelerando va subiendo el voltaje. Pero estaba a cero, no nos medía totalmente nada y eso nos quiere decir que no está saliendo nada desde el estator del alternador. Bueno, pues con estos consejos que os he dado va a ser fácil que comprobéis el estado del estator, del regulador. Aquí tenemos claro que no nos saca corriente del estator, vamos a reponer el estator y vamos a cambiar también el regulador, porque el regulador con los años que tiene la moto, ahora veremos que seguramente por la parte trasera estará agrietado, estará bastante dañado y sería tontería cambiar el estator solamente y dejar el regulador viejo. Vamos a cambiar los dos componentes del sistema de carga y así dejamos la motocicleta trabajando al 100%. Comenzamos. El estator del alternador está en la parte delantera de la primaria. Vamos a vaciar el aceite, vamos a quitar el tapón de drenaje, vamos a quitar cubiertas de inspección, vamos a quitar el pedal del cambio y vamos a sacar la cubierta de la primaria. Antes de todo eso vamos a quitar el borne de la batería para dejar a la moto sin corriente, porque vamos a trabajar en una primaria, vamos a tener las manos metidas y no sabemos la instalación eléctrica de esta moto cómo puede estar y podría haber un arranque accidental y cogernos las manos o dañarnos los dedos, la mano, lo que sea, ¿vale? Hemos quitado tensión al cable del embrague y ahora vamos a quitar el mecanismo de ajuste del embrague. Vamos a roscar a derechas hasta que salga la tuerca.
Y ahora vamos a sacarlo hacia afuera, desenganchamos y quitamos el terminal. Vamos a quitar el casquillo de goma que va aquí en el eje del cambio. Hemos dejado un par de horas que vacíe todo el aceite que hay en la primaria, y ahora vamos a quitar todos los tornillos que tenemos alrededor de la cubierta. Hemos usado una llave de 316 y para estos dos son más gruesos. Aquí es donde iban los mandos originales. Aquí llevamos una llave de 1/4. Estos son más largos. Me he saltado un paso, que es aflojar el tensor de la cadena primaria. Vamos a aflojar la contratuerca y al desenroscar le quitamos tensión a la cadena. Como veis, ahora tenemos más juego libre y nos va a permitir sacar la cubierta. Ahora sí que vamos a poder sacar la cubierta. La apoyamos, no hemos quitado el cable del embrague, la dejamos apoyada y ya tenemos aquí la cubierta al descubierto. Vamos a quitar la junta. Quitamos el anillo retenedor que nos sujeta la placa del ajuste del embrague. Y ahora tenemos que quitar la tuerca del piñón, del compensador, y la tuerca que nos sujeta el cubo del embrague. Una vez quitadas, nos saldrá todo en un conjunto: piñón, plato magnético, cadena y embrague. Llave 1 pulgada y 3/16. Esta tuerca va a roscas contrarias, entonces tenemos que girar a derecha. Vamos a poner la cuña que tenemos para bloquear y vamos a aflojar la tuerca. Vale. Vamos a meterla aquí arriba. Aquí tenemos una arandela. En esta arandela, a ver si la podéis ver, aquí dice la palabra out, que es que va hacia afuera. Es una arandela, no es plana, hace forma de cóncavo, como un plato sopero, para darle un poquito de efecto muelle y cuando apretemos que comprima. La del piñón delantero sí que va a roscas normales, entonces esta tenemos que aflojar a izquierdas. Vamos a aflojar un poquito, que nos salga la cuña. Por eso hay que quitar uno de los bornes de la batería, el negativo o el positivo, el que queráis, porque estamos metiendo la mano aquí y imaginaros que accidentalmente la moto se pone en marcha y nos cogería la mano. Vamos a coger la palanca de Arquímedes y vamos a
aflojar. Aquí la tenemos. Vamos a quitar la cuña y vamos a sacar todo el conjunto. La campana magnética o el plato magnético nos va a costar salir porque ejerce presión en los imanes. Vamos a sacar un poquito el embrague y vamos jugando hasta que podamos meter bien las manos. Vale. Bueno, y como veis el estator, pues fijaros cómo está. Es normal que con el paso de los años coja ese color negro, es normal, pero esta bobina es la que se ve que tiene cascaruja, tiene como que está quemado. Pero si podéis ver la diferencia entre el color de un bobinado y el color del bobinado de una moto con 20 y tantos años, pues aparentemente creo que es estas dos bobinas las que están quemadas, y es lo que ha hecho que se haya derivado a masa y no nos saque corriente, la pierde todo por la masa. Vamos a retirarlo, vamos a quitar los 4 tornillos con una llave Tor, la T27. Vamos a quitar también los 2 tornillos que nos sujetan la chapa, que nos sujetan el cable a la pared del motor. Esa chapa lo que hace es retener el cable para que no se meta y lo arrastre el plato magnético. Vamos a quitar con una llave 516. Y como se nos montan debajo del selector, vamos a intentar con una llave fija vamos a aflojarlo lo suficiente para que los cables, fijaros aquí, este cable estaba cortado. Pues mira, ya sabemos dónde estaba el problema. Aparte de que las bobinas estaban fritas, este cable ya lo teníamos fuera del bobinado. A ver si lo podéis ver mejor. Este cable que iba conectado aquí, pues está roto. Volvemos al lado derecho de la moto. Vamos a cortar aquí una brida que tenemos y vamos a sacar el cable. Vamos a ver, vamos a cortar la cabeza porque como esto ya no nos vale para nada, y vamos a intentar sacar el cable. Bueno, he pensado que he quitado los tubos de escape, voy a quitar la bomba, este tornillo, y voy a sacar esta cubierta para facilitarnos a sacar el cable porque está hecho una piedra, no me deja, le estoy estirando pero no me deja sacarlo, y así al mismo tiempo veis por dónde hay que guiar el cable, y a la hora de meter el nuevo, al llevar el conector, pues nos va a facilitar el poderlo meter.
No me acordaba que este tornillo es donde va el pedal del freno con los mandos originales y no es necesario quitarlo para que salga la tapa. Pues voy a cortar por lo sano porque está hecho una piedra. Pasa por las dos mangueras que tenemos que suministran aceite. Bueno, pues aquí tenemos un trozo y allí nos ha quedado el otro trozo. Por aquí pues vamos a estirar, si no se nos rompe. Nada, está hecho una piedra. Vamos a probar con el alicate, a ver si podemos sacarlo. Vale, pues ya lo tenemos. Esto es un taco de goma, va metido en este orificio y lo que nos evita es que se cuele aceite la primaria fuera y que tengamos alguna pérdida de aceite. Hemos limpiado bien el orificio, que no tenga nada de suciedad, y vamos a meter el nuevo cableado. Vamos a irnos por el otro lado. Y le ayudamos a que vaya pasando. Y aquí ahora pues vamos a empujar hasta que nos entre en el agujero y nos quede bien encajado. Vale. Aquí la chapa, vamos a meter los cables. Por ahí. Y esto aquí. Vamos a instalar los 4 tornillos nuevos que nos vienen en el kit. Ya vienen con el fijador puesto. No hay que apretarlos mucho porque según el manual son 3,5 Nm el par de apriete que llevan. Tened en cuenta que el estator va fijo en el motor, esto no gira, lo que gira es el plato magnético, entonces con que esté bien asentado y un poco apretado es suficiente. Y para que veáis cómo es un plato magnético por dentro, pues aquí podemos ver los 6 imanes que lleva, van pegados. Hay que comprobar que no hay ninguno despegado porque hay veces que este imán se despega
Imaginaos el destrozo que hace en el bobinado cuando se suelta. Entonces vamos a repasar los imanes, vamos a repasar los tornillos que nos sujetan al piñón, vamos a limpiarlo bien y ya lo volvemos a instalar en la motocicleta. Aquí pues podemos ver la caja de cambios con el eje primario y secundario. Tenemos el selector de marchas, el eje, el muelle con la leva que nos mueve el selector del cambio. Vale, ya tenemos un vídeo hecho donde desmontamos una caja de cambios como esta, porque estas cajas de cambios dan mucho problema. El problema habitual, que cuando sales en primera te da un golpe, termina de enganchar el piñón de la primera. Pues podéis ver el vídeo donde desmontamos esta caja de cambios y la reparamos. Bueno, vamos a coger el conjunto y vamos a meterlo en su sitio. Tener cuidado con los dedos porque al llevar imanes lo va a absorber y va a entrar de golpe. Pasamos el cable por su sitio, vamos a meterlo por detrás de las mangueras que suministran aceite al motor. Y como podéis ver, pues ya hemos dejado aquí la toma preparada a la altura de donde va el enchufe del regulador. Vamos a quitar el regulador, vamos a cortar la brida que nos sujeta los cables, vamos a soltar este conector. Quitamos los tornillos que nos sujetan el regulador al chasis. Este embellecedor está muy bien, es muy bonito, pero estamos quitándole refrigeración al regulador. Y cuanto más se caliente, pues menos tiempo nos durará. Aquí lo tenemos. Bueno, y si podéis apreciar la parte trasera del regulador, veis que está totalmente quemado. Esto es una almohadilla, una silicona que lleva, pues esas grietas es un síntoma de sobrecalentamiento del regulador. En cuanto veáis que tiene grietas, pues es porque ya se ha calentado en exceso y antes o después nos dará problemas. Aquí tenemos el regulador nuevo y como veis en la parte trasera la silicona, la diferencia que hay entre la nueva y cómo estaba el viejo. Bueno, vamos a instalarlo, vamos a pasar los cables por donde iba el viejo, vamos a guiarlo por aquí, vamos a colocarlo otra vez en su sitio.
Lo tenemos ya instalado, vamos a conectar los cables del regulador nuevo con los cables del estator nuevo. Vamos a enchufar aquí. Aquí teníamos una brida. El estator lleva 2 pines, el conector es indiferente como lo montéis, ¿vale? No hace falta, eso no lleva polaridad. Esto pues vamos a meterlo aquí dentro, que se quede lo más oculto posible. Bueno, vamos a ir cerrando, vamos a volver a montar la cubierta, pero antes de montar, si os dais cuenta, aquí nos falta un tapón. La moto está perdiendo aceite por la transmisión, menos mal que hemos abierto esta tapa, porque fijaos cómo va la polea de aceite. Cuando sacamos el aceite de la primaria, me di cuenta de que salió muy poco aceite, y es porque lo está perdiendo por aquí. Aquí hay un tapón, es de metal, recubierto en goma, que es el que cierra el eje. Vamos a ponerlo. Vamos a volver a instalar la cubierta en su sitio. Vamos a poner un poquito de fijador, bueno, un poquito, tampoco escatiméis. Vamos a poner aquí las roscas, fijador. Vamos a poner la tuerca principal y la tuerca con su arandela. Esta, acordaros que iba con la rosca al revés. Y vamos a apretar también esta. La del embrague, el par de apriete, tenemos que darle 108 newtons. En la del piñón principal, pues tenemos que poner 285 newtons. Vale. Hemos limpiado bien la superficie de la primaria y vamos a instalar una junta nueva. Retiramos el retén del eje del selector del cambio y vamos a instalar uno nuevo. Bueno, vamos a instalar la cubierta. Vamos a subir la cadena hacia arriba para salvar el tensor. Vale.
Bueno, tenemos 4 tornillos más largos que van a ir 2 aquí, 1 atrás y otro adelante. Vamos a dejarlos presentados sin apretar. Hay que ponerles un poquito de fijador. Ahora tenemos los 2 más gordos que iban abajo. Y tenemos otros 7 que vamos a introducir en el resto de agujeros que nos han quedado libres. Apretamos los tornillos de la cubierta, los vamos a apretar a 12,4 newtons y los 2 más gordos de abajo del posapié a 38 newtons. Vamos a dar la segunda pasada y vamos a apretarlos al par de apriete que nos indica. El tapón de drenaje, vamos a ponerle una junta nueva. Ponemos un poco de teflón líquido aquí en la rosca para que nos selle bien. Hemos limpiado bien la boca de salida. Y vamos a enroscar. La tensión de la cadena tiene que tener una oscilación entre 9,5 y 12,7 en frío. Sabemos que cuando el motor calienta la cadena se tensa un poquito, pues esta medición la tenemos que hacer en frío. Vamos a ir enroscando el tensor. Pues aquí tenemos un espárrago con una contratuerca. Vamos a ir enroscando el espárrago al mismo tiempo que comprobamos la tensión de la cadena. Tenemos que tener 1 centímetro aproximadamente de oscilación. Vale, pues ahí lo tendríamos. Y ahora, sujetando con la llave Allen, apretamos la tuerca. Y volvemos a comprobar que tengamos el juego libre que nos marca el manual. Como veis, aquí tenemos el juego libre que tiene que tener. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a introducir el nuevo sello de goma que nos va a aislar el eje. Vamos a poner un poquito de teflón de fontanero para que cuando metamos el nuevo sello las ranuras no nos dañen el labio del retén. Vamos a poner un poquito de grasa para que nos ayude a meterlo bien. Y ahora pues nos vamos a ayudar, a ver si lo tengo por aquí, con un casquillo
ya lo tenemos dentro. Y ahora pues vamos a quitar el teflón. Voy a ayudarme con alguna navaja. Ponemos luego el otro casquillo espaciador de goma. Este casquillo lo que hace es que cuando metemos la leva del cambio comprime al sello que hemos puesto y así evita que lo desplace hacia afuera y lo saque. Bueno, vamos a poner la leva del cambio. El eje lo que está es un poquito doblado, se ve que volcaron y lo dobló. Por eso me costó tanto sacarlo y ahora pues también le cuesta un poquito entrar porque está un pelín desviado, doblado. Vamos a poner un poquito de fijador al tornillo. Ponemos la placa del ajuste del embrague, que esto si lo hubiésemos puesto antes nos hubiese sido más fácil, pero bueno. Ponemos el mecanismo del embrague. Metemos aquí la tuerca, vamos girando izquierdas y la tuerca va introduciéndose en el cajeado que lleva el mecanismo. Una vez que notemos presión, ahí pues tenemos que quitar un cuarto de vuelta. Inspeccionamos que la junta esté en buen estado, en caso contrario pues la tendríamos que sustituir. Aquí tenemos este rebaje que nos va a salvar la entrada del cable del embrague y el muelle nos va a entrar en este cajeado. Ponemos el aceite en la primaria. Vamos a poner una botella completa. Esto lleva un cuarto de galón, que son 946 mililitros. Este aceite nos baña la primaria y la caja de cambios. Ponemos la tapa. Aquí sí que vamos a poner la junta nueva porque la vieja estaba bastante endurecida. Y las juntas que van en los tornillos que sujetan la tapa. Vamos a ajustar el cable del embrague. Dejamos arriba la holgura que tiene que tener, que es de un par de milímetros de juego libre en la maneta. Apretamos la contratuerca. Vamos a poner un poquito de grasa aquí en el tensor, porque estos tensores, como les entra humedad al guardapolvo, pues se queda ahí la humedad y termina
oxidando el tensor. Así pues lo tendremos un poquito más protegido. Para terminar, pues vamos a volver a poner el positivo de la batería. Para terminar, vamos a comprobar que nos está llegando carga. Nos tiene que llegar cerca de 14, 13.8, 13.9, 14. Entonces vamos a encender luces, tiramos del aire. Bueno, pues trabajo terminado en esta Harley-Davidson Exposter 883. Como veis, hemos cambiado estator de alternador, hemos cambiado regulador de corriente. Teníamos el problema en el estator, el regulador no estaba mucho mejor, visteis que estaba ya, después de 22 años trabajando, pues estaba ya en las últimas. Repetiros lo que os dije al principio: cuando se os vaya la batería, comprobar siempre, antes de cuando instaléis una nueva, comprobar que el sistema de carga está trabajando bien y os está llegando corriente, porque si no estaréis gastando baterías inútilmente, ¿vale? Pues nada, me despido, gracias por estar ahí como cada viernes y nos vemos los siguientes. Venga, un saludo.